Buenas tardes. En este vídeo vais a ver la realización de un colgante de alabastro con una forma de una estrella de 5 puntas. En este caso voy a utilizar escofinas de distintos tamaños para irme acercando. Podemos empezar directamente con esta para acercarnos a las dos esquinas y luego entrar en el rincón, o también podemos hacer un pequeño surco al llevar tanto canto esta escofina, pues se nos permite acercarnos, y luego podemos ir introduciéndonos, acercándonos a las puntas. También hay que tener en cuenta que aquí he dejado una punta un poquito más ancha porque le pondré una pequeña argolla o ojo para poderla colgar. Y continúo dándole hacia el interior en las partes que van a sacar las puntas de la estrella. Voy acercándome. Sobre todo asegurándonos de no acercarnos mucho a las puntas para no dañarlas. Aquí tendríamos una punta, otra, y continuamos con el resto. Hay que tener mucho cuidado, como he dicho, con las puntas. Aquí ya tendríamos la estrella. Voy a hacer un agujerito en el centro con forma de estrella, pero si puede ser lo haría aún más pequeño que lo que tengo en el dibujo. Voy a hacer un agujerito en el centro. También lo podría hacer con una pequeña broca de unos 5 milímetros para acero o madera, sin percusión, suavemente, pero voy a usar una fresa diamantada. En este caso es sinterizada, pero ya un muy buen diamante. Y voy a comenzarlo a hacerla con esta pequeña fresa. Voy a poner la alta de revoluciones y comienzo. Dejo holgura alrededor para que el polvo no deje que se me agarre. Si no dejaras ahí el polvo podría romper. Ahora cojo una pequeña lima y simplemente voy a hacer una ranura hacia el centro de cada una de las puntas. Otra aquí. Voy a igualarlas más.
Esta punta parece que entra un poquito menos. Las inclino para darle un poco más de apertura para que cojan la forma. En esto no hay que tener ninguna prisa para hacerlo. Si no, vamos quitando mucho de una, poco de la otra. Y sobre todo nos interesa que estéticamente se vea bien. Tampoco hace falta que sea perfecta, perfecta. Simplemente que sea bonita. Son trabajos hechos a mano. He mirado para hacerle el agujero y he comprobado con el calibre, igual que la broca, y la parte donde voy a hacer el agujero. Irá aquí en el centro y será esta pequeña argolla dorada. He metido la broca muy adentro para que no me vibre. Y la voy a colocar en un sitio que se vea muy estable para poder trabajar con ella. Le doy altas revoluciones. Y vamos comprobando. Voy a utilizar esta cola. Es un pegamento rápido, que no instantáneo. Me permite unos 20 o 40 segundos de trabajo y manipulación. Y si veo que este argolla me va un poco ancho el agujero, lo que hago es mezclar un poco de pegamento pues con el mismo polvo para ganar más volumen. Lo voy a dejar un instante. He rectificado la argolla porque la había puesto en la otra dirección y el cordón no quedaría bien para verse de frente. Aún no se había secado el pegamento y me he dado cuenta pronto. Ante todo, si hay algún sobrante de pegamento, cuanto antes lo limpiemos con una pequeña lija o una cuchilla o un cúter, mejor. El interior lo voy a limar con una pequeña lima diamantada. Es más fina para que no haya tanta raya. Solo con quitar las rayas anteriores sobraría, porque el interior tampoco la voy a pulir más. Puliré bien toda la parte exterior. Ahora es cuando empezaré a pulirlo con unas lijas, serán de carburo de silicio. Aquí he quitado ya todas las rayas del interior. Ya está bien hecha la forma. Voy a utilizar la lija del 60, 120, 240, 500 y 1000. Empezaré por la del 60. Las del 60 y las del 120 no las utilizaré con agua. El resto ya las usaré con agua para evitar que se embocen. Esta mismo se puede dar así también muy fácilmente, quedaría muy plano.
Sobre todo cuidado de no dar con la argolla, porque estoy viendo que si no la voy a limar. Voy a darle un poquito así, como redondeando las puntas. Me parece que hace más bonito. Podría haberlas dejado tan vivas. Y luego también les daré un poquito arriba para que no se esportillen. Sí. Esta pequeña forma redondeada me parece que la hace más bonita. Estamos acabando con la lija del 120. Estamos. Vamos a coger el agua para continuar con las lijas con agua. Aquí estamos ya con una lija del 240. Sobre todo lo que digo en otras ocasiones. No podemos olvidarnos ningún rincón. Al pasarla por todo, voy a darle primero por este lado. Luego le daré por el otro lado. Y luego iré de lado a lado hasta acabar aquí. Empezaré por la argolla. Y ya habré pasado por todo la lija del 240. Es muy poca superficie. Y si lo hacemos ordenadamente todas las lijas, ya desde el 60, este proceso es bastante rápido. A veces, si conviene, la doblamos para entrar mejor en el rincón. Ya solo falta la lija del 1000. Como podéis ver, el agua se va todo el polvo y al no embozarse, come muy bien. La doblo un poquito para coger mejor los cantos, así en los rincones. Con este canto entro mejor en el rincón. Y cuando llegue al otro extremo, todo el contorno la habré acabado de pulir, la lavaré y la enceraré. Hemos acabado. Una vez que está seca y limpia, procedemos a darle cera. Para eso, cojo una pizca y la embadurno todo por el exterior. La parte interior no le voy a dar cera porque tampoco hace falta, ya que incluso el contraste le hará bonito al llevar menos brillo dentro y verse más. Con darle lo justo ya valdría, porque así el resto lo quitamos con el paño y a frotar.
aquí tendríamos ya hecha la estrella. Ahora vamos a ponerle un cordoncito. He cortado un cordón de 80 centímetros de largo. Este cordón tiene 1,5 milímetros de diámetro y lo paso por la argolla para acabar de tener el colgante.